Uno de los factores más atractivos de 3 Doctorados no Kyojin, aparte de sus escenas sumamente crudas, son sus bien ejecutados giros de trama de principio a fin. Y uno de los tipos de giros de trama más usados aquí son las traiciones. Ya saben, cuando un personaje aparece y te dice hola soy bueno, pero luego se revela y te dice jeje, mentí, soy malo. Aunque bueno, en realidad ese es el ejemplo más básico, puesto que en Tesis no Kyojin, a partir del arco de Marley, deja de haber un bando bueno y otro malo propiamente dicho. Sin embargo, eso es justamente lo que hace tan interesante este anime, así que hoy repasaremos todos esos momentos de decepción, de traición hermano, y obviamente que en orden cronológico. Además, las calificaremos aquí en una tier list. Tenemos el rango de colosal, fundador, ataque, acorazado, bestia y carguero, XD. Pero, ¿cuáles son los criterios? Bueno, ¿para qué quieres saber eso? La intro ya está muy larga, así que empecemos de una. La primera traición de la serie y la que nos dio un excelente final de temporada es la revelación de la portadora del titán hembra, Annie Leonhardt. Así es hermanos, Annie, una de los novatos mejor calificados, era una traidora. No way. Bueno, pero siendo sinceros, la primera vez sí fue impactante. Yo recuerdo haber estado teorizando todo el tiempo que la titán hembra era la madre de Armin por esta escena. Era algo que yo ya daba por hecho, pero en ese entonces aún no sabía que necesitaba 3 doctorados para ver venir qué es lo que iba a pasar. Y tal cual, no era la madre de nadie, sino Annie. La construcción de la escena para llegar al momento de la revelación es muy tensa y llena de suspenso. Armin aparece en escena buscando a Annie y convenciéndola para que colabore en liberar a Eren. Annie acepta, pero luego se niega a continuar al ver el túnel al que tenían que entrar. Eren, pero principalmente Armin, confrontan a la traidora, quien finalmente se transforma, confirmando así todas las sospechas. La revelación es genial porque luego se nos muestra la reunión previa de la Legión analizando las pistas que los guiaron a la conclusión de que Annie es el titán hembra, y cómo lo arriesgarían todo en la operación para desenmascararla y capturarla. Y todo lo que se conversa no es sacado de la nada, son pistas que nosotros fácilmente pudimos haber notado en capítulos anteriores para llegar a la misma conclusión que ellos antes de que llegue el momento de la revelación. Pero la reacción de Annie riéndose, más que darle un mayor impacto, me desencajó un poco, la verdad. Fue un poco XD. Así que vamos a ponerla en el rango de titán de ataque, porque estoy segurísimo que vendrán mejores. Y hablando de perfección, la revelación de Reiner y Bertholdt como los portadores de los titanes acorazado y colosal es uno de los momentos más memorables de la serie por su ejecución tan anticlimática. Veníamos de ver la épica y vistosa revelación de Annie, por lo que el autor Hajime Isayama opta por una revelación completamente diferente. En un plano secundario, Reiner le comenta a Eren que, para salvar a la humanidad, debe ir con ellos y les revela que ambos son titanes cambiantes, pero no cualquier titán, sino los titanes que destruyeron su pueblo, que ocasionaron la muerte de su madre frente a él. La carga emocional de la escena es fuerte y Eren, frustrado por tal traición de quienes consideraba amigos, simplemente no puede creerlo. No es hasta que ambos se transforman que Eren cae en cuenta que Reiner le estaba diciendo la verdad. Y así finalmente Eren, con confusión, decepción, tristeza, impotencia, en fin, muchas emociones entremezcladas, decide transformarse y luchar contra quienes le quitaron a su madre, su hogar y sobre todo su inocencia. Esta es una traición que lo tiene absolutamente todo y que sin dudas se merece el rango de colosal. Más adelante, ya en la segunda temporada, se nos revela que Ymir, una joven recluta de la Legión, también es un titán cambiante. Además, mediante sus diálogos con Reiner, parece ser un personaje que sabe mucho más de lo que aparentaba. Ella y Eren son secuestrados por Reiner y Bertholdt. La Legión decide ir al rescate de Eren y en ese momento Ymir duda. Sabe que si regresa con la Legión estará en fuerte peligro, pues la considerarán una amenaza, y nada le garantiza que recibirá el mismo trato que Eren. Pero por otro lado, sabía que si se iba con Reiner y Bertholdt correría el riesgo de ser ejecutada. ¿Qué digo riesgo? De hecho sería lo más seguro que iba a suceder. Ymir reflexiona y considera devolverles el favor a Reiner y Bertholdt, escapando con ellos para que no se vayan con las manos vacías. Ymir empatiza con ambos, pues ella es la única en ese momento que sabe el verdadero infierno que ambos están viviendo. Claro que en ese momento nosotros no lo sabemos, pero la decisión de este personaje envejecería bien con el paso de los capítulos. Ymir parte con ellos no sin antes despedirse de Historia, de quien claramente estaba enamorada. Esta no es una traición tan trascendente, pero le da un buen cierre al personaje y contrasta bien con su personalidad superficialmente ruda y fría. Es por ello que va en el rango de titán bestia. Llegamos al arco de insurrección. La Legión se enfrenta a unos bandidos comandados por Dimos Rips, el comerciante más influyente del distrito Trust. La Legión lo captura y Dimos les revela que está siendo amenazado por la policía militar, por lo cual se ve obligado a secuestrar a Eren e Historia. Levi negocia con él, garantizándole que harán lo que puedan para no perjudicar a su distrito. El señor Rips, sin ninguna garantía por su seguridad, acepta. De esta manera ayuda a la Legión engañando a unos soldados de la policía, quienes finalmente son capturados y torturados para obtener información sobre las verdaderas
malas intenciones del gobierno. La traición no sirvió de mucho para el mismo Reeves, pues termina siendo asesinado por Kenny Ackerman. El impacto de esta traición es bajo, por lo que va en el rango de titán carguero. Una traición sin querer queriendo. Erwin, siendo un niño, cuestiona la historia que se les inculca en las escuelas, y convenientemente es su padre quien las enseña. Erwin interviene en una de sus clases y cuestiona cómo es posible que se asegure la extinción de los humanos fuera de las murallas si son incapaces de explorar la tierra fuera de ellas. Su padre evadió su intervención, pero más adelante, ya en casa, le comenta que la historia que imparte el gobierno efectivamente estaba llena de contradicciones y misterios. Su padre le comentó sobre el mundo y sus hipótesis. Erwin, en toda su inocencia propia de la niñez, empezó a comentarles a sus amigos que el gobierno obviamente ocultaba mucha información histórica a la población. La policía se enteró de esto y al día siguiente su padre había fallecido misteriosamente. Erwin, sin querer, traiciona a su padre tontamente. Esta traición tiene un impacto en el personaje, pero Erwin, al ser tan importante para la Legión por su rango de comandante, su traición también tiene un gran impacto en la historia, pues sin ella probablemente Erwin no hubiera terminado en ese puesto. Esta traición lo tiene todo, tiene un impacto fuertemente emocional, tiene una buena construcción, es coherente con el personaje y tiene consecuencias en la historia, por lo que esta traición va en el rango de titán fundador. La Legión se enfrenta a los bandidos liderados por Kenny Ackerman en la guarida de la familia real, de la familia Reyes. Kenny, quien estaba contratado por Rod Reyes, revela que solo continuó su servicio porque quería convertirse en el portador del titán fundador y de esta manera volverse rey. Rod revela que esto no es posible, pues Eren, aún teniendo el titán fundador, no puede usar sus poderes. Kenny, harto de la situación, decide darnos show. El mismo Kenny se cansa del mucho texto de la situación y decide sangrar a Eren para que se enfrente de igual a igual a Historia en forma de titán. Su decisión pone en cuerda floja el plan de Rod, quien insiste a Historia en convertirse en titán y devorar a Eren. Esta traición no es tan trascendente, pero le da atención a la escena, por lo que merece el rango de titán bestia. Luego de ello, Historia rechaza el convertirse en titán, traicionando de esta manera a su padre. Ella se compadece del Eren modo emo de esta temporada y decide motivarlo a continuar luchando y lo libera de sus cadenas. Este giro de trama, aunque esperable, es buenísimo para Historia, pues refleja su cualidad humanitaria que la alza como una digna sucesora al trono dentro de las murallas. Esa traición hace que se fortalezca su lazo con Eren, razón por la cual más adelante podría ser que Eren se preocupe auténticamente por la seguridad de Historia más allá de su condición de reina. La traición es coherente con el personaje y la construcción, aunque solo fue hecha en un solo arco, fue bien ejecutada. Esto la coloca en el rango de acorazado. Llegamos al sótano y toda la verdad sobre el mundo es revelada. En su testamento, Grisha Yeager nos cuenta su historia, su trágica infancia, su carrera como líder restauracionista contra Marley, y en ese camino, Grisha conoce a Dinah Fritz, la última descendiente de sangre real, excluyendo por supuesto a la familia real dentro de las murallas. Esta parejita llega a tener un hijo, llamado Zeke, quien desde su nacimiento se vuelve su esperanza para lograr su revolución. El pequeño Zeke es inculcado con los ideales de sus padres constantemente, forzado a formarse como un futuro postulante a guerrero de Marley. Grisha se centra tanto en su deseo revolucionista que mira a su hijo con total deshumanización, tratándolo como una herramienta para lograr sus objetivos. Zeke nunca fue escuchado, nunca recibió la atención que un niño requiere. Esto llevó al giro de trama más loco que vivió Grisha. Su propio hijo lo traiciona, delatándolo con la seguridad de Marley. Grisha, irónicamente, se vuelve como su padre, un padre incapaz de comprender o al menos de darse el tiempo de convivir con su hijo. Es una traición increíble por la carga emocional que conlleva para los personajes. Un hijo a tan corta edad traicionando a sus padres. Y es justo por eso que es genial. Zeke, siendo un niño, no puede ser catalogado como alguien bueno o malo, lo que vuelve inclasificable esta traición como buena o mala moralmente. Pero es aún más increíble por la construcción previa que se nos da mediante la infancia del propio Grisha. Desde su perspectiva se nos advierte cómo los hijos detestan ser obligados por sus padres a creer lo que sea. Así, ya no hay necesidad de ver la perspectiva de Zeke para entender los motivos de su decisión, pues ya fue explicada mediante el pequeño Grisha. Y las consecuencias, es gracias a esta traición que los eldianos dentro de las murallas son capaces de derrotar a los titanes. Gracias a esta traición, el titán en ataque llega a Paradis y nace nuestro prota, Eren Yeager. Es sin duda una traición colosal. Los restauracionistas son atrapados gracias a la traición de Zeke. En consecuencia, todos son llevados a Paradis para ser transformados en titanes puros y condenados a pasar así el resto de sus vidas. Sin embargo, el búho presencia todo esto en primera persona y pudiendo transformarse en titán en ese momento para salvar a todos sus colegas, no lo hace. Permite que en su mayoría sean transformados todos en titanes, siendo condenados a perder sus facultades humanas. Pero, ¿por qué el búho hizo esto?
La explicación inmediata y la que la escena nos da es que el búho solo necesitaba a un restauracionista para heredarle su titán y que este llegue con éxito a las murallas para salvar a Eldia. Porque imagínate, si el búho salvaba a todos y mataba a todos los marleyanos presentes, ¿qué seguiría? Solo uno podía heredar el titán y los demás serían incapaces de sobrevivir hasta llegar a las murallas. Únicamente complicarían aún más la misión. Así, la traición del búho denota ser fuertemente premeditada y la revelación de su condición de espía salvando a Grisha en el último segundo es sublime. La facha que desborda la revelación y la posterior transformación del búho en titán la hace aún más impactante. No es una traición tan emotiva, pero la facha y las implicaciones que tiene para la trama la hace merecedora del rango de titán de ataque. Llegamos al timeskip de la serie y nuestro prota Eren Yeager, con apariencia de vagabundo, se infiltra en Marley y hace contacto con Falco, un candidato a guerrero, es decir, a heredar un titán. Falco, a pesar de su posición, es todavía un niño ingenuo y compasivo. Eren, el muy perro, se aprovecha de su inocencia para enviar cartas a sus compañeros de la Legión, engañando a Falco haciéndole creer que son para que su familia sepa que se encuentra bien. Pero la traición no pararía ahí. Eren utiliza a Falco para su reencuentro con Reiner, haciendo creer que son viejos amigos, lo cual es parcialmente verdad, pero claramente sus intenciones son otras. Su traición a Falco no es personal, sino estratégica. Eren ve a Falco como una pieza más en su plan para alcanzar sus objetivos. El punto clímax de esa traición es el momento donde, sin importarle lo más mínimo la seguridad de Falco, Eren decide transformarse en titán para iniciar su ataque a Marley. Este momento es crucial para la historia y sobre todo para resaltar el cambio de mentalidad en Eren, quien renuncia a su humanidad y empatía para lograr su cometido. Aquí, Eren muestra una moralidad realmente gris, resaltando su pragmatismo donde el fin justifica los medios. El impacto emocional también es grande, pues estamos viendo un cambio significativo de quien creíamos el héroe de esta historia, quien ahora se inclina más por ser un antihéroe o, como lo quiere transmitir el autor, el villano para el resto del mundo. Sin dudas, esta traición merece el rango de colosal. El ataque de la Legión a Marley finaliza y descubrimos que Zeke traiciona a su bando y se une a Eren. Esa traición es sorprendente, pero obviamente que no sale de la nada. A lo largo del arco de Marley y el arco anterior, hay pistas sutiles que sugieren que Zeke tiene sus propios planes, como por ejemplo su comportamiento ambiguo durante el ataque a Shiganshina y su interés en Eren. Entonces Zeke, quien se nos presentó como un villano totalmente contrario a los protagonistas, se convierte gradualmente en un personaje moralmente gris y termina aliándose con el protagonista. Esta subversión de las expectativas es un recurso narrativo al que Isayama ya nos tiene acostumbrados. Aún así, esta traición es clave para los sucesos que estarían por venir. Es por esto que voy a colocar esta traición en el rango de fundador. Como parte del plan de Zeke, este envía a alguien de su confianza, Yelena, quien además es su simp número 1, con el propósito de conversar con los miembros de la Legión, dándoles a conocer su plan para que, junto a Eren, ejecuten el retumbar. Se nos explica que para que se pueda usar el poder del titán fundador en su totalidad, Eren debe entrar en contacto con un titán de sangre real. Esto lo vemos al final de la segunda temporada, donde por un pequeño periodo de tiempo, Eren fue capaz de controlar a los titanes puros y dirigirlos contra el titán que justamente le permitió usar este poder. Esta traición nos revela que Eren puede volver a usar el poder del fundador aliándose con Zeke, alianza que se concretó en el punto anterior. Además, mediante esta traición, Paradis se fortalece robándole los suministros a los barcos que llegaban a la isla gracias a las falsas llamadas de auxilio de Yelena. Esta traición, si bien no es una traición menor y sí tiene influencia en la trama, es solo una traición complementaria a la anterior, la traición de Zeke a Marley, por lo que la voy a colocar en el rango de bestia. Al retornar a Paradis, Eren es encarcelado por subordinación. Esto ocasiona que algunos miembros de la Legión, pero más concretamente Floch y 3 nuevos reclutas, muestran su desacuerdo difundiendo este hecho con los civiles, difamando a la Legión por tal decisión. Esto genera que varias personas protesten a favor de la liberación de Eren, pues lo consideran un héroe que está defendiendo la isla con sus acciones. Seguido de ello ocurre un atentado donde se produce una explosión, matando así al comandante supremo Darius Sackley. De esta manera queda confirmado que no eran solo 4 personas sublevándose, sino que había todo un grupo de personas rebelándose contra las fuerzas armadas de la isla a favor de Eren, los Jaegeristas. En medio del atentado, Eren escapa y se encuentra con los Jaegeristas liderados por Floch, y se pone su característico abrigo de una manera refachera. La traición es esperada, pues Eren ya había demostrado que tenía sus propios planes y no piensa ser detenido por nadie. Eren y los Jaegeristas traicionan a las fuerzas militares porque creen que estas no están dispuestas a tomar las medidas necesarias para garantizar la supervivencia de Paradis. Para ellos, esto justifica cualquier acción, incluso si esto significa traicionar a sus superiores. El momento en que Eren se pone el abrigo, similar al que usaba cuando era niño, es simbólico, pues representa su ruptura definitiva con la Legión. Si bien el momento es emblemático, no posee el impacto emocional de otras traiciones. Además, el cambio de Eren ya se había producido. Aún así, la traición es bien ejecutada y memorable.
por lo que merece el rango de ataque. Yelena ordena a Niccolo, un marleyano, a servir vino con el suero de la médula espinal de Zeke. La traición es revelada por el mismo Niccolo luego de haber golpeado accidentalmente a Falco con una botella de vino. El pobre inevitablemente ingiere un poco de la bebida, por lo que Niccolo sugiere a Hanji de lavarle la boca al muchacho. Aquí les informa que todos los militares han ingerido el vino y en cualquier momento serán transformados en titanes puros. Esta traición, aunque no posee un gran impacto emocional ni un gran desarrollo para los personajes, es clave para el rumbo de la historia, sobre todo para llevar a cabo el reencuentro entre Zeke y Eren, además de redefinir el futuro de Falco. Por ello, esa traición va en el rango de acorazado. No conforme con fugarse de prisión y traicionar a la Legión, Eren se reencuentra con Armin y Mikasa para despreciarlos y declararles que llevará a cabo su plan para salvar a la gente de Paradis como de lugar. En sí, la escena es épica porque Armin y Mikasa empiezan con la premisa de que Eren está siendo manipulado por Zeke, pero Eren rápidamente desvoltea el partido declarando que Armin está siendo manipulado por las memorias de Bertholdt y Mikasa siendo una esclava de su sangre Ackerman, solo siguiendo órdenes de su amo, que vendría a ser el propio Eren. Eren le declara su repudio por ello, pues no soporta ver a quienes solo siguen órdenes siendo simples esclavos. Literalmente le dice que la odia y esto ocasiona que Armin y Eren se agarren a golpes. Bueno, más bien Eren lo agarra a golpes a Armin, que termina en el suelo todo chamuscado. Esta traición es fuertemente emocional, pues estamos viendo el quiebre del trío protagónico. Las consecuencias también son claras. Desde aquí, Armin empieza a desconfiar de Eren, aunque Mikasa no cambia sinceramente. Aún así, la papeada de Eren a sus amigos es legendaria y construye más al personaje hacia su debacle final, reforzando la filosofía del personaje donde el fin justifica los medios, por lo cual esta traición va en el rango de fundador. Pieck aparece de la nada ante Eren apuntándole con un arma, una amenaza bien XD sinceramente. O sea, Eren puede transformarse ahí en cualquier momento. Eren la presiona psicológicamente y Pieck confiesa que no puede matarlo y extrañamente cambia su discurso, ofreciéndole una alianza para luchar a favor de la raza Eldiana contra Marley. El asombro de Gabi hace la escena más creíble y los argumentos de Pieck son sólidos. Eren le pide que demuestre su lealtad, por lo que Pieck ofrece indicarle el escondite de sus compañeros. Para ello van al tejado y Yelena al ver esto le advierte a Eren sobre Pieck. Eren indica que la desconfianza aquí es mutua y le pide a Pieck que señale la ubicación del enemigo. Esta, en un movimiento refachero, termina señalando al mismo Eren. Al instante, emerge el titán mandíbula para intentar ingerir a Eren, pero falla en el intento. Sin embargo, la facha sigue y Eren se ve forzado a transformarse y empieza el segundo enfrentamiento entre Paradis y Marley. La actuación de Pieck aquí es increíble y es súper coherente con el personaje, pues ya se ha demostrado con anterioridad que esta es capaz de ocultar sus verdaderas intenciones eficientemente. La participación de Gabi también es clave aquí. Su incredulidad ante la situación la hace aún más creíble, aunque si lo piensas bien, aquí no hay una traición como tal, básicamente porque Eren nunca llega a confiar en Pieck y su supuesta traición solo era parte del plan de Marley para capturar a Eren. Sin embargo, la facha que se carga la escena me hizo imposible no considerarla para este video, por lo que la voy a colocar en el rango de bestia. La historia avanza y llegamos al momento donde Zeke quiere salvar a Eren del lavado de cerebro de su padre Grisha. Aquí vemos cómo Grisha encuentra el escondite de la familia real muchos años antes de la fecha donde robó el fundador. Zeke se extraña por esto, pues creía que su padre era un desalmado que solo le importaba su revolución, pero no fue así. Grisha renuncia a continuar con el plan de los restauracionistas por miedo a perder nuevamente a su familia. Toda la esperanza de los revolucionarios fallecidos recaían en él, pero renuncia a continuar con el plan por tener una vida tranquila con su segunda familia. La traición es coherente, pues como dice el mismo Zeke, Grisha finalmente aprende de sus errores, valora más a su nueva familia y deja de ser un desalmado. La traición del temeroso Grisha aquí es coherente y tiene una fuerte carga emocional. Grisha renuncia a su mentalidad pragmática y se vuelve alguien más compasivo. Sin embargo, esta traición no tiene grandes consecuencias y Eren se encargaría de ello, por lo cual esta traición va en el rango de acorazado. A pesar de los intentos de Zeke, Eren no cambia de mentalidad y asesta el golpe final presionando a su propio padre de casi aniquilar por completo a la familia real y de paso robar el fundador para él. Esto con la finalidad de liberar al pueblo de Ymir. Eren inculca sus recuerdos en Grisha para disuadirlo de hacer lo necesario para llevar a cabo su plan, pues recordemos que el poder del titán de ataque es ver las memorias de sus portadores futuros. Pero el golpe final son las palabras del propio Grisha que, mediante los recuerdos de Eren, es capaz de ver a Zeke frente suyo, como si realmente estuvieran cara a cara. En esta escena Zeke es destruido mental y emocionalmente, mientras Eren lo observa de fondo lleno de determinación con una cara de villano que literalmente lo planeó todo. La traición se concreta con la persecución de Eren por alcanzar a Ymir y convencerla
de aliarse a él, desobedeciendo la orden de infertilizar a los eldianos emitida por Zeke. Eren demuestra ser superior a Zeke en todo sentido. Es una traición que lo tiene todo, y es clave para los acontecimientos que estarían por venir, es decir, para la ejecución del retumbar. Una traición al máximo nivel, por lo que merece estar en el rango de colosal. No conforme con una traición, Isayama hace que Ymir le meta la rata a Zeke haciéndole caso a Eren y ejecutando el retumbar. La construcción de la traición se lleva a cabo contándonos toda la historia de sufrimiento que tuvo Ymir, mostrando cómo, a pesar de ser la humana más poderosa en la Tierra, era solo una esclava del rey Fritz, del pueblo de Eldia. Su poder es heredado por generaciones, por lo que es obligada a vagar por los caminos que conectan a todo su pueblo, obedeciendo eternamente las órdenes del portador del titán fundador. Sin embargo, Eren la alcanza y le habla. Le dice: tú no eres una esclava ni una diosa, eres una mujer corriente. No tienes por qué obedecer a nadie, puedes decidir por ti misma. Fuiste tú quien me guió hasta aquí. Estuviste esperando por 2000 años. Estas palabras hacen que, finalmente, Ymir se quiebre y elija ser libre. Desobedece a Zeke y hace que Eren reviva transformándose en el fundador y desatando el retumbar. Las consecuencias de su decisión son hiper trascendentales. Finalmente las murallas colapsan y los colosales avanzan arrasando todo a su marcha. Clave para la historia, clave para Eren y clave para la propia Ymir. Sin embargo, esa traición deriva de la anterior, es decir, si estabas atento ya se veía venir. Aún así es buenísima, por lo que la voy a colocar en el rango de fundador. Connie se entera que Falco es el nuevo portador del titán Mandíbula, por lo que decide secuestrarlo y llevarlo para dárselo de comer a su madre, quien aún yacía boca arriba en forma de titán en el pueblo de Ragaku. Llegan y Connie engaña a Falco pidiéndole que le ayude a cepillar los dientes de su madre como si lo hiciera cada cierto tiempo. La verdad que la escena es bien XD porque a pesar de que la situación es seria, Connie es un personaje cómico. O sea, el pana dice algo y uno no lo puede tomar en serio, o sea, no hay forma. Sin embargo, la situación se pone verdaderamente tensa con la llegada de Armin y Gaby, quienes advierten a Falco del plan de Connie. Armin decide sacrificarse frente a Connie, quien es incapaz de dejar a su amigo ser comido y se lanza a rescatarlo. Así, Falco se salva y Connie queda payaso una vez más. Obviamente esta traición va en Titán Carguero, o sea, ¿cuál más, no? Finalmente llega el retumbar y Armin, Mikasa, Connie y Yang deciden no apoyar el plan de Eren de destruir el resto del mundo más allá de la isla. En ese sentido, se ven obligados a traicionar a la gente del interior de los muros, quienes en su mayoría idolatran fuertemente a Eren como su salvador y héroe. Floch, siendo el principal responsable de difundir este pensamiento, confronta a Yang ofreciéndole un puesto de liderazgo en la facción jaegerista. Este acepta, pero solo es un engaño para finalmente escapar junto a Yelena y Onnenkopon mediante el titán carguero. Así van al encuentro con Hanji y Levi, quienes ya habían establecido una alianza con los guerreros de Marley restantes. Así, los miembros veteranos de la legión se alían con los guerreros de Marley para hacer lo posible por detener el retumbar, yendo totalmente en contra de Eren y en consecuencia de la isla de Paradis. Este último cambio de bando lleva el conflicto a otra escala, pues el dilema principal radica en si apoyar el genocidio masivo por una paz egoísta o no. Armin es el principal opositor de que esto se lleve a cabo, pues como sabemos, él es fiel creyente de que de alguna manera u otra todos podamos entendernos mediante el diálogo abierto, cosa que obviamente es muy idealista y más en su contexto, algo que sin duda Eren tiene totalmente claro. Esta decisión obliga a Armin, Yang y el resto a enfrentarse a sus propios colegas de la legión para continuar su camino por detener a Eren. Esa traición, la última, si bien no es tan icónica, posee un fuerte dilema moral en el que se prioriza el bien del resto de la humanidad por encima de cualquier lealtad. Representa la idea de que, en última instancia, la humanidad compartida es más importante que las divisiones políticas o nacionales. Esta alianza también subraya el tema central de la serie. El ciclo de odio solo puede romperse si las personas están dispuestas a perdonar y trabajar juntas. Por todo lo que significa, la coloco en el rango de ataque, lo cual es irónico si lo piensas. Conclusión, la peor traición de todas es... obviamente la traición de Mikasa niña a Eren niño, delatándolo con su madre, informando que este se quiere unir a la legión. O sea, no te pases, Mikasa. ¿Cómo vas a hacer eso, pues? En fin, si has llegado hasta el final, te agradezco mucho y espero que hayas disfrutado de esta recopilación. Coméntame qué te parece esta tier list, en qué puntos estás de acuerdo y en cuáles no. También recuerda apoyarme con un like y seguirme en todas mis redes que se vienen cositas. Sin más me despido, hasta la próxima. Okay, let's go.